Bueno, entonces, entrando en como en materia, ¿cierto? Bueno, como todo, como algunos ya me conocerán, mi nombre es Daniel y yo hago parte del área de soporte. En el espacio del día de hoy traemos temas muy interesantes que en este caso consiste en dos puntos, en el cual consiste el primero en el tema de la generación de los certificados tributarios. Entre ellos, la idea es con Nubi es mirar la forma que se tiene de una manera muy sencilla de emitir los certificados tributarios a sus propietarios, proveedores y también incluso a sus empleados. La idea con estos certificados es mirar cómo desde Nube de una manera muy sencilla y muy ágil se pueden obtener estos certificados de una manera muy efectiva, sin como mucho reproceso, como lo menciona ahora Diego, ¿cierto? De que de una manera muy intuitiva, de una manera muy ágil y sencilla podamos obtener de cierta manera la información para emitir nuestros certificados, donde la idea es simplificar los pasos, ¿cierto? Donde vamos a ver cómo se construye, cómo se crean nuestros certificados para que conozcamos cada uno de nosotros cómo podemos emitir esta información. Para que lo llevemos directamente a la práctica, ¿cierto? Y veamos un ejercicio acerca de cómo se pueden generar estos certificados, vamos a inicialmente a conocer cómo en Nubi podemos conocer estas herramientas que nos ofrece, que ya están diseñadas para su uso, que ya en este caso no se debe de ir como a hacer alguna configuración, sino que de una manera muy sencilla podemos ir a obtener estos datos, automatizando la generación de estos certificados en simples pasos muy sencillos, donde vamos a ver uno de ellos. En este caso iniciaríamos conociendo la emisión al tema de los propietarios para que veamos cómo desde Nubi podemos, en este caso, obtener la información de una manera muy ágil. Para ello les voy a presentar aquí este paso a paso, donde vamos a conocer la ruta y las consideraciones que hay que tener presente para la emisión de los certificados. Iniciaríamos donde, para que tengamos un contexto en Nubi, para hacer todo el proceso más sencillo, hemos diseñado en la siguiente ruta varias plantillas predefinidas que ya cuentan con toda esta información que se requiere para la emisión del certificado, que no se tenga que ir a hacer como una construcción inicialmente de toda esta plantilla, sino que ya diseñamos esta parte para que sea más sencillo y más automatizado. La ruta es la siguiente. Nos vamos a ir para la sección de herramientas, vamos a ingresar a la opción de configuraciones y dentro de esta opción vamos a tener una opción muy presente que es la de plantillas para documentos y comunicaciones. Dentro de esta opción de plantillas para, para emisión, en este caso de certificados, directamente aquí se van a ver todas las plantillas que ya se cuenten creadas, pero a su vez también se cuentan con varias plantillas predefinidas que hemos implementado y que vamos a ver en cómo funciona y qué información nos permite utilizar. Claro está de que, como bien lo podemos ver aquí, se cuenta con la opción de que también se pueden crear nuevas plantillas para que tengan, pues como en este caso, la información que tal vez de pronto se deba de requerir. También se cuenta con esa misma posibilidad. Asimismo, ya cuando identifiquemos o tengamos una plantilla, en este caso, que se vaya a utilizar o para ver el contenido que esta misma tiene, se puede seleccionar cada uno de los registros que en este caso sea como el que se vaya a validar y tenemos esta opción como que es para revisarla, ¿cierto? Que es como para mirar qué información tiene esa plantilla, ya que en este caso me adelanto un poquitico, son 5 plantillas predefinidas que en este caso hemos implementado para que puedan pues como conocer y cada una de ellas tiene una particularidad que hace ver un tanto diferente a la información que en un momento las visualizaríamos. También contamos con esta opción de editar plantillas, ¿cierto? Como ya vemos, el sistema nos permite crear, pero también tenemos algunas predefinidas, donde esta información de las plantillas consiste en esta información. Vamos a tener unos parámetros de la plantilla, que es donde definimos qué tipo de plantilla es, en este caso de certificados tributarios para propietarios. Se le da un nombre, una orientación y tamaño, ¿cierto? Que esto va a ser como el formato que luego va a tomar cuando se emita el certificado.
Pero asimismo, digamos que la plantilla está construida como en tres secciones: el encabezado, el contenido, donde en el contenido ya el sistema trae como su información predefinida, ¿cierto? Donde internamente está construida, lo vamos a llamar como con tokens, donde estos tokens son los que nos permiten de manera automatizada, al momento en el que se le genera el certificado, que automáticamente se completen los datos con la información, en este caso de un propietario, o más adelante también aplicaría para un propietario o para un empleado, que digamos que nos trae la información de los tokens que ya vienen aquí definidos y que ya vienen configurados. Y la tercera sección que trae pues como la plantilla es el pie de página, ¿cierto? ¿Por qué estoy haciendo como énfasis antes de? Porque cuando vamos a emitir un certificado a un tercero, inicialmente se debe consistir de que debe de haber una plantilla para que se pueda generar un certificado, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver las diferentes plantillas que hay, porque ya vamos a ver en un momento cuando vayamos a emitirle el certificado al propietario, en este caso, es necesario seleccionar una de las plantillas disponibles para poder hacer la emisión. Entonces, teniendo presente ya esta parte de las plantillas, pasaríamos entonces a la emisión del certificado. ¿Cómo le emito el certificado? Ya teniendo mi plantilla predefinida, mi plantilla personalizada creada para el propietario. Entonces, nos vamos a ingresar al módulo de terceros. Aquí en el módulo de terceros podemos utilizar los filtros, ¿cierto? Para que en este caso nos permita ir a consultar o buscar el tercero que nos interese, ¿cierto? Quiero emitirle un certificado a tal tercero, entonces vengo y utilizo aquí los filtros en el módulo de terceros, y ya cuando lo tenga identificado a la persona que en este caso le deseo emitirle el certificado, vamos a tener esta función que se llama ver tercero, representado por este botón de un ojito, ¿cierto? Este icono de este ojito nos va a permitir que dentro del tercero tenemos unas pestañas adicionales. Dentro de esas pestañas adicionales hay una en específico que se llama certificado de ingresos. Esa pestaña de certificado de ingresos es la que nos va a permitir en este caso seleccionar el año que vayamos a certificarle, en este caso al propietario, y una vez tengamos seleccionado el año, tenemos este botón que nos va a permitir realizar el proceso de la generación del certificado al propietario. Cuando utilicemos esta función, nos va a aparecer este recuadro, donde en este recuadro, como lo mencioné ahorita hace un instante, nos van a aparecer las plantillas disponibles que sean en este caso para la emisión de un certificado a un propietario, donde, como les comentaba ahorita hace un momento, vamos a tener 5 plantillas predefinidas que Nubi ya tiene automatizadas, que sí es simplemente seleccionar la plantilla que sea de su interés para emitirle el certificado. ¿Cómo funciona? Vamos a tener aquí listaditas las 5 plantillas. ¿En qué consiste entonces las diferencias como a nivel de las plantillas, cierto? En estas 5 plantillas, empezando por esta primera, que es la plantilla predefinida, que en este caso, digamos, sería como el formato estándar que se utiliza para la emisión del certificado. Es decir, este formato estándar nos va a traer en este caso el, el valor, en este caso, que se recibió para el propietario, qué valor se le pagó al propietario, si hubieron impuestos, como en este caso son IVAs, retenciones, RTIVA, RTICAS. Aquí también van a quedar esos valores. Cabe aclarar que los valores que vamos a ver en cada una de estas plantillas, ahorita lo vamos a ver en un momento, los valores que vamos a ver acá son los que a nivel del año grabable fueron como los que se generaron, ¿cierto? Sabemos de que a nivel del año se le generan documentos tanto al inquilino como al propietario, a nivel de ingresos, egresos, ¿cierto? En valores recibidos y en valores pagados, a nivel de lo que se haya grabado en el año que se haya seleccionado para certificar, son los valores que vamos a visualizar acá a nivel de los certificados. También tendríamos una otra plantilla que en este caso va enfocada a nivel de los saldos pendientes. Ejemplo, si a nivel de cuando se le emita el certificado hubieron saldos pendientes, en este caso por pagar o por cobrar,
esos saldos pendientes también van a quedar aquí reflejados en la plantilla, ¿cierto? En el certificado. Esos saldos pendientes que hayan quedado de años anteriores, un ejemplo 2025, que no se pagó en ese año para emitir el certificado, también se nos van a ver reflejados. También tenemos en este caso otra plantilla como con una diferenciación y es en este caso en la plantilla de certificado para los propietarios con valores facturados. Recordemos que también en este caso al propietario se le emite una factura, en este caso por el cobro de la comisión, al inquilino por el canon de arrendamiento, donde si quedaron valores facturados, pero entonces que no se pagaron en ese año gravable, un ejemplo 2025, vamos a ver esos valores facturados acá en esa plantilla para que de esa manera conozcamos si quedó pendiente algo por pagar en el año gravable. Tenemos esta otra plantilla donde esta plantilla, digamos que tiene un formato en este caso tabular, que es decir, vamos a ver el certificado pero en un formato de una tabla, donde nos va a seguir trayendo esos mismos valores de los que hemos hablado, pero en un formato diferente de visualización, que sería en un formato tabular que estaría representado por tablas, donde se visualizaría pues como toda esta misma información. Y tendríamos esta quinta plantilla que es en una vista simplificada. Vista simplificada quiere decir que vendría siendo el formato que ya ahorita mencionamos, la primer plantilla estándar, nos traería esa misma información, solo que de una manera más compacta para que sea, pues como el nombre lo indica, en una vista más simplificada, solo con los inicialmente información y valores, en este caso relevantes a nivel como de lo certificado. Para que veamos un poco, ¿cierto?, cómo está construido esta información a nivel de un certificado, vamos a ver lo siguiente. Teniendo presente de que hay terceros que en este caso pueden que tenga más con más de un contrato, ¿cierto? Y antes de emitir el certificado vas a tener pues como esta opción donde te va a permitir que tú puedas seleccionar un contrato en específico si quieres, si se va a emitir el certificado por un contrato en específico o si vas a emitir un certificado por todos los contratos. Si el contrato tiene más, si el propietario, perdón, tiene más de un contrato, tú podrías desde acá seleccionar uno o todos los contratos para la emisión del certificado. Una vez tengamos esta información ya seleccionada, la plantilla y si va a ser un contrato o todos los contratos, vamos a contar con esta función para generar. Esta función de generar lo que va a hacer es que nos va a abrir esta visualización donde dependiendo de la plantilla seleccionada, nos va a generar un PDF con la información de la plantilla, trayéndonos esa información de manera automática, como les mencionaba ahorita, por medio de los tokens, reemplazando la información que está aquí en la plantilla con la información de los terceros de acuerdo a los contratos o el contrato seleccionado. ¿Qué vamos a ver dentro de un certificado? Vamos a ver diferentes secciones donde, por ejemplo, contaríamos con las siguientes. Vamos a ver la de ingresos por canon de arrendamiento, que fue lo que le pagó el inquilino a la inmobiliaria, ¿cierto? ¿Cuánto se recibió del inquilino? Los ingresos por canon de arrendamiento. Vamos a ver también si esos ingresos que se recibieron del inquilino se aplicaban retenciones, entre ellos rete IVA, rete fuente, rete ICA, también van a quedar esas retenciones, ¿cierto? También vamos a ver esos impuestos aquí reflejados. Asimismo, a nivel de la comisión que se le emite al propietario, ¿cierto? Y si esa comisión en este caso tuvo IVA, también vamos a ver esos valores. Asimismo, si la comisión, aparte de IVA, también tuvo otros impuestos adicionales a nivel de retenciones, también vamos a ver esa información reflejada aquí a nivel del certificado. Asimismo, a nivel de los documentos que se le emiten, en este caso al propietario, si hubieron otros conceptos adicionales, no solamente canon, comisión, sino que también hubiesen algunos otros cobros o conceptos adicionales que se hayan manejado a nivel del año gravable, también vamos a ver esos movimientos de esos otros ítems acá en el certificado. Y asimismo, si estos otros conceptos también tuvieron otros impuestos adicionales, como lo son las retenciones, también los vamos a ver aquí reflejados. Esto con el propósito de todo lo anterior,
tener al final un resumen financiero al propietario, donde a nivel de este resumen financiero es, en este caso, el valor que se le pagó al propietario, ¿cierto? Del el valor neto, pues como pagado al propietario. De esta manera, ya cuando verifique y se verifique pues que la información está correcta, aquí a nivel de esta misma previsualización que estamos viendo, a nivel de lo que es el certificado, vamos a ver una barra superior que va a contar con algunas funciones adicionales. Entre ellas permite la opción de que ya puedan descargar o imprimir el PDF en este caso al certificado para que lo puedan compartir en este caso con el propietario o el tercero correspondiente, para que de esa forma, de una manera muy sencilla, verificando pues como inicialmente a nivel de la plantilla utilizada para la emisión del certificado, de esta forma se pueda exportar de una manera muy sencilla la información del certificado a cada uno de sus propietarios. Claro está, y recordar de que a nivel de la información viene de acuerdo a los documentos que se hayan emitido en el año grabable, garantizando pues que inicialmente los valores que se ven reflejados directamente en el certificado son los valores que directamente se emitieron por el módulo de tareas comunes, en este caso tanto inquilino como a propietario, que son los que en este caso implican o afectan en la emisión de certificados a los propietarios. Entonces, de esta manera, volviendo aquí nuevamente a la presentación, es la forma, ¿cierto? A como Nubi, de una manera muy sencilla, como bien lo podemos ver, porque ya prácticamente es identificar el tercero e ir a emitir el certificado, se cuentan con estas plantillas para su uso, para que puedan ir a emitir los certificados para cada uno de sus propietarios y de esa manera pues los puedan emitir de una manera muy sencilla. Continuando ahora, a nivel de certificados, también se cuenta como con otra variante, por así decirlo. En este caso ya directamente más para proveedores, ¿cierto? A nivel de los proveedores, también Nubi cuenta con una plantilla, así como lo vimos hace un instante, para los propietarios, para emitirle los certificados a los proveedores. A nivel de los proveedores hay que tener una consideración, por así decirlo, donde esa consideración es que hay algo a tener presente para la emisión de los certificados a los proveedores, que vamos a ver en qué consiste, ¿cierto? Vamos a ver en qué consiste ahora emitirle un certificado a un proveedor con algo en especial que les quiero compartir. A nivel de la plantilla de los proveedores, recordemos que también para la emisión de un certificado se debe contar con una plantilla, pero que Novi ya la trae, ya conocemos dónde se encuentra ubicada. Pero vamos a ir a una ruta muy específica porque les quiero compartir algo antes de. En la ruta de configuraciones, ¿cierto? Aquí en configuraciones hay una sección que se llama contabilidad. Dentro de contabilidad está en este caso la sección de la contabilización de los documentos soporte. Esto es importante porque la emisión de un certificado a un proveedor es más como en el tema de gastos, ¿cierto? Que conocemos que viene del módulo de facturas de compra, donde se emiten los gastos y también los documentos soporte. Entonces, esto inicialmente consiste en que hay una configuración de por medio, que son las cuentas contables que en este caso se utilizan para la contabilización de estos documentos, a nivel de lo que son los documentos soporte. Teniendo estas consideraciones en cuenta, bajo las cuentas que tenemos acá configuradas, valga la redundancia, también debemos de tener presente que en el módulo de contratos, conceptos y en la opción de impuestos, aquí también se disponen o también están las cuentas contables que se utilizan para los impuestos que se manejan a nivel de las facturas de compra. Recordando que estas cuentas y las que veíamos hace un momento de documento soporte son las cuentas que en este caso Nubi tiene configurado para que cuando se le emita un certificado a un proveedor bajo las configuraciones de estas cuentas, que son las que sí están configuradas, son las que se están contabilizando a nivel de estos documentos a los proveedores, esos movimientos contables
son los que luego nos permitirán que cuando volvamos a ingresar nuevamente acá en el módulo de terceros y podamos consultar nuevamente por medio de los filtros el proveedor al que le vayamos a emitir el certificado, nuevamente se nos vayan a ver reflejados esos valores. Entonces, el paso a paso viene siendo acá directamente el mismo, donde nuevamente seleccionamos al tercero, utilizamos esta función de ver tercero y vamos a tener en este caso una pestaña que se va a llamar certificado de retenciones a proveedores. La forma de emitirla viene siendo nuevamente seleccionando el año a certificar, ¿cierto? Ejemplo, el 2025, y nuevamente tendríamos esta función de generar el certificado. Como lo veíamos al inicio, a nivel de las plantillas predefinidas, ahorita veíamos al inicio que hay 5 plantillas predefinidas para propietarios, pero para los proveedores también contamos con una plantilla predefinida, que en este caso sería la que estamos viendo aquí en pantalla, que es la que nos va a permitir que de una manera muy sencilla, donde ya vimos cómo podemos ver qué información trae la plantilla, nos permita generar en este caso el PDF del certificado al proveedor, donde aquí quedaría detallado en este caso a nivel del proveedor los impuestos, en este caso a nivel de retenciones que se hayan movido, ¿cierto?, a lo largo del año gravable. Es decir, si ese proveedor a nivel del año gravable tuvo ciertos impuestos a nivel de los documentos que se le emitieron, entre ellos algunas retenciones. Esas retenciones se nos van a ver reflejadas acá a nivel del certificado, donde vamos a contar con este bloquecito en la parte pues un poco más inferior del PDF del certificado, donde van a estar los detalles de las retenciones que fueron practicadas. Entonces, de esta manera podemos visualizar esa información que directamente ya viene, como les mencionaba hace un momento, de las cuentas que veíamos que estaban configuradas, que a nivel de esas cuentas configuradas, así quedaron esos movimientos contablemente, y esos movimientos contables son los que nos permiten luego ver esa información a nivel de los impuestos, en este caso de retenciones, que se le hayan practicado al proveedor. Y también recordemos que las plantillas cuentan con la función de que nos permite luego exportar, en este caso descargar, imprimir esta barra superior para que de esa manera se pueda descargar la información y compartirla al proveedor correspondiente. De esta manera es la forma como Nubi, de una manera muy sencilla, podemos emitir el certificado al proveedor, ya que digamos que como contamos con esta plantilla predefinida, básicamente sería este el paso a paso que nos permite en este caso emitir el certificado. Entonces, volviendo nuevamente a esta parte. Daniel, qué pena Sí, un aviso para todos. Hemos abierto en este momento el chat para que las dudas que vayan teniendo los comentarios nos los puedan dejar allí. Al final estaremos resolviendo las mismas. Adelante, Daniel. Gracias. listo. Muchas gracias, Diego. Bueno, entonces, continuando aquí en lo que les mencionaba hace un instante, en el nivel de los certificados de propietarios, esa es como la ruta o el paso a paso para emitirlos. Pero también hay una plantilla que en este caso a nivel, hace muy poco que se implementamos, que es la de certificados para empleados, ¿cierto? Este certificado para empleados se basa en un formulario muy específico, que es el formulario 220, que es un formulario a nivel pues de la DIAN, ¿cierto? Donde en este informe es el reporte donde se bueno, sí es el reporte a nivel como de los salarios, prestaciones, retenciones que se le emiten a un empleado, en este caso como el nombre lo dice, ¿cierto? Donde este reporte también a nivel aquí desde Nubi tenemos como la información que nos permite en este caso generárselo a un empleado de la siguiente manera, que vamos a ver que en este caso también este formulario ya se cuenta implementado para que se pueda emitirle a los empleados de la siguiente manera. Vamos a ver entonces en qué consiste, ¿cierto? Este reporte, para generarlo, ¿cierto? Como ya es una plantilla predefinida y es un formulario,
que en este caso ya está preestablecido directamente en el sistema, pues no lo podemos modificar ni editar porque ya es un formulario predefinido. Para la emisión en este caso de ese formulario, nuevamente ingresamos en este caso al módulo de terceros y aquí claramente podemos utilizar nuevamente nuestros filtros para consultar el tercero, en este caso empleado, sobre el cual se le vaya a generar el certificado al empleado, donde es el mismo ejercicio, ¿cierto? Vemos que es el mismo ejercicio para emitir cualquier tipo de certificado de los que hemos visto. Tenemos la misma ruta de acción, donde cuando ingresamos nuevamente aquí en esta ruta, solo para los empleados claramente, vamos a contar con una pestaña que se llama Certificados de Ingresos y Retenciones para los empleados. Cuando emitimos el certificado, claramente debemos de seleccionar el año al que le vayamos a certificar, en este caso al empleado, y tenemos la función para generar el certificado. Aquí contamos nuevamente, como les menciono, ya es una plantilla en este caso que está preestablecida a nivel de este formulario 220. Cuando generamos el certificado va a tener una interfaz como esta. Claro está, para tener presente que, que la información con la que se va a llenar este formulario de manera automatizada es de acuerdo a las nóminas que se le hayan emitido al tercero seleccionado. Es decir, si en el año grabable se le emitieron las 12 nóminas de los 12 meses, esas nóminas, esos movimientos que van a tener esas nóminas, van a quedar acá en estos valores del formulario 220 a nivel del empleado, donde va a estar construido como en diferentes secciones que podemos ver, las cuales son estas siguientes. Una primera sección que es la de los conceptos de los ingresos. A nivel de los ingresos, en este caso es pues como por el pago de salario, ¿cierto? Y otros puntos adicionales. Aquí en estos conceptos del ingreso, dependiendo de los movimientos que hayan tenido la nómina, puede que algunos queden con valores, otros que no, porque tal vez en el año grabable no se movió pues como nada a nivel de esos ítems. Se cuenta pues también como con otra opción, que en este caso es con los conceptos de los aportes, ¿cierto? Y una tercera sección, que en este caso son los datos a cargo del trabajador o pensionado. Como les informa, esto ya es un formulario predefinido que ya se trae de esta manera, donde en algunas ocasiones algunos de estos puede que no apliquen, pero que de igual manera allí se deben de conservar por ser el formulario pues ya construido de esta manera. Y mencionándoles nuevamente que esta información que vemos a nivel de este certificado exclusivamente viene de las nóminas que se le hayan emitido al empleado en el año grabable, a nivel de lo que es el tema del salario, deducciones en salud, pensión, si hubieron pagos, en este caso cesantías, primas, entre otros movimientos a nivel de lo que son las nóminas. Esos movimientos luego se van a ver reflejados acá a nivel del certificado emitido al empleado. Y asimismo, si se le practicaron retenciones de algunos ítems también en impuestos, se ven reflejados acá a nivel de este formulario. Sin menos importancia, tenemos nuevamente la misma función, ¿cierto? Aquí en la barra superior, que nos va a permitir que se le pueda descargar o imprimir el certificado, en este caso al empleado, en este caso pues de los movimientos a nivel de las nóminas del año grabable. Entonces, como bien aquí, concluyendo esta parte a nivel de lo que son los formularios, en este caso plantillas predefinidas para la emisión de certificados, tanto a nivel de lo que son los propietarios, proveedores y empleados en este caso, de una manera muy sencilla vemos que con las plantillas predefinidas, teniendo como las consideraciones que les he ido compartido a lo largo pues como de la explicación, se puede emitir de una manera muy sencilla los certificados, ¿cierto? De esta manera, a nivel de lo que son los certificados,